Pues ya que estamos aquí en este momento hablando de Monseñor Isaías, yo sí quisiera hacer una primera mención a lo que fue Monseñor en la vida nuestra. Él no solo acompañó a nuestras familias durante el secuestro, fue la luz, fue la guía en el camino, sino que cuando volvimos a cada uno de nosotros nos recibió con los brazos abiertos y nos marcó un camino del que pues espero que hablemos en esta entrevista, porque yo sí agradezco la oportunidad que me dan de dar este reconocimiento, este ser de luz, a este hombre maravilloso que trajo la paz a nuestras vidas. Un hombre, un corazón gigante, a pesar de él, un rostro adusto, severo, ¿no? Un hombre de unas cejas pobladas, severo y todo, pero en el fondo, más vale tímido y muy asequible, con un corazón grandísimo, grandísimo. Y hoy espiritualmente yo estoy en contacto con Monseñor todos los días. Señor, bastante dinámico y quería las cosas que se hicieran rápido, ¿no? Le gustaba que fuera casi como inmediato, no tanto a la espera, sino era su forma de ser también, ¿no? Que las cosas se hicieran con prontitud. Y esa es como una parte. Fuera de eso, pues naturalmente que uno puede conocer su carácter santandereano, ¿no? Que pues es muy distinto al vallecaucano en la manera de decir las cosas, pero en cierta forma era muy coloquial, ¿sí? Tuve la oportunidad de que me visitara en distintas ocasiones en la parroquia donde yo estaba y siempre pues era muy amable y respetuoso. Si uno estaba en actividades, por ejemplo de catequesis o de confirmación de niños, de primera comunión o confirmación, pues él decía, no, después vuelvo, ¿no? Es decir, siempre mostraba el respeto por la actividad que se hacía. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? No era el obispo que como que llegaba y ya entonces suspende eso porque llegué yo, no. Él sabía que estaba en actividad, entonces decía, no, yo después vuelvo. Entonces, eso me llamó mucho la atención de él, ¿no? Y él era preocupado por la gente, y por la gente que era secuestrada, o era desplazada, o era marginada, él inmediatamente iba a hacer contactos con los grupos armados, porque es un temperamento fuerte y decidido. Cuando llegó a Cali, inicialmente, pues la gente lo veía como un poco distante, pero con los acontecimientos se dieron cuenta que era un papá. De hecho, aprovecho para decir esto. Monseñor, todos lo describíamos como un hombre de cáscara dura, pero de un corazón inmenso. Para Monseñor Isaías Duarte, pues hay como tres fuentes que le inspiran su misión: el Evangelio, la doctrina y la doctrina social de la Iglesia. Desde el Evangelio pues tenemos todos los principios precisamente que tiene Jesús de dignidad del ser humano, entonces que va más allá de los milagros, sino que es devolverlo a la vida en sociedad y volver a reconstruir por lo menos la esperanza, la vida de quienes han sido excluidos por la religión, por la sociedad. Digamos que ahí tiene
unos fundamentos y unos pilares en este quehacer de Monseñor. Dentro de la doctrina tenemos a San Irineo, que precisamente busca dignificar al hombre con una de las máximas, ¿no? La gloria de Dios es el hombre vivo o el hombre viviente, y es ahí donde Monseñor Isaías busca precisamente dignificar al ser humano a partir de el ser y el quehacer. Es decir, que busca darle una segunda oportunidad, y entonces esas oportunidades están precisamente para aquellos que les ha sido negada desde la educación, desde lo social. Entonces se inspira en grandes obras que va a tener, en este caso, pues la Arquidiócesis de Cali. Y el tercer pilar para Monseñor Isaías Duarte es la doctrina social de la Iglesia, recordando también que la Iglesia tiene un elemento fundamental y es dignificar al hombre. Yo pienso que Monseñor logró hacer esa síntesis entre fe y relación con la realidad, con la apuesta social. O sea, lo que a él lo movía a la denuncia, al compromiso por los derechos humanos, al acompañamiento a las víctimas, a la búsqueda de condiciones para los más pobres, era la fe. Es decir, Monseñor no está movido por ninguna opción, no estaba movido por ninguna opción política partidista, altruista, pues lo es, pero lo que lo mueve es el Evangelio. El conflicto armado interno en Colombia se degradó especialmente a partir de la década de los 80 y los 90, porque viene a entrar una fuerza catalizadora que son las economías ilegales, especialmente la del narcotráfico, que se convierte en una especie de reserva inagotable de recursos para la guerra. El 30 de mayo del año 99, mi familia, y estoy hablando de mi esposo, mis dos hijos menores, porque yo tengo 3 hijos, el menor tenía 11 años, el otro tenía 14 y yo, decidimos ir a la misa, a la iglesia de la María, y ahí pues comenzó esta experiencia que en mi caso duró 5 meses, en el caso de mi marido duró 5 meses y medio. Después, cuando nosotros llegamos, él muy rápidamente, me acuerdo que nos reunió en la universidad, en la Lumen, y él nos dijo: ustedes son un grupo muy fuerte y la situación de Colombia es muy difícil, ustedes no pueden perder su fuerza, ustedes tienen que seguir trabajando unidos. Y me acuerdo que nos prestó los salones de la universidad y nosotros conseguimos que gente de la Universidad del Valle fuera a darnos charlas para entender la situación sociopolítica y de conflicto en Colombia. En primer lugar, Monseñor no empezó su trabajo de acercamiento con los guerrilleros o con los paramilitares o con grupos al margen de la ley aquí en Cali. Monseñor venía de ser el obispo de Apartadó, en el Urabá antioqueño. Indudablemente, Monseñor Isaías, yo pienso que fue uno antes de Apartadó y después de Apartadó. A él le tocó iniciar esa diócesis, y para nadie es un secreto que Apartadó, que hace parte del Urabá antioqueño, pues es, y no sé si seguirá siendo, yo creo que sí, una región muy conflictiva. La gran preocupación de Monseñor, y fue lo que me motivó a trabajar con él, es que él llegó con un propósito, era buscar la paz. Desde un principio
nos pedía que trabajáramos para que no hubiera más muertos. El diálogo debía ser el camino. Y trataba de que las comunidades, los trabajadores, los bananeros, los mismos militares bajaran ese ánimo de guerra y buscáramos alternativas de diálogo. El tema de educación, que era el otro fuerte que tenía Monseñor para el trabajo con la comunidad. Educación, educación, educación. Y la mayoría de colegios que existen en todos los municipios de Urabá fueron construidas en su periodo como obispo. Mucha gente no podía salir de las veredas por el tema de violencia, por el tema de la economía, por las distancias. Entonces se creó el sistema de aprendizaje tutorial, los programas SAT, donde el profesor iba a las comunidades, donde el profesor llevaba los libros, llevaba el laboratorio en cajas y la gente podía estudiar en su propia casa. Vimos que era muy importante que nosotros, que habíamos vivido y habíamos aprendido a manejar, entre otras cosas, la relación con los medios de comunicación, le diéramos apoyo a las familias que tenían secuestrados. Un dato que no sé si ustedes lo mencionaron en alguna parte impresionante es que en esos años, estoy hablando del año 99, se presentaron casi 4.000 secuestros en Colombia. Entonces es un panorama que es difícil comprender, y nosotros, con el apoyo de Monseñor, con su guía, con su fuerza, nosotros en un sitio, una carpa que se ha montado en la plaza de toros, en el parqueadero, que nosotros lo llamamos zona de distensión para civiles desarmados. Allí nosotros recibíamos a las familias de los secuestrados, les dábamos un abrazo, los escuchábamos y permitíamos que al menos se desahogaran y tuvieran quien les diera un hombro para llorar y para compartir su tristeza. Entonces le comenté que bueno hacer una casa para los indigentes, y me dice: Monseñor, pues hágale. O sea, tuve el aval de él, ¿no es cierto?, de decir que le hiciera. Y entonces con un grupo de señoras aquí en Cali nos reunimos y empezamos a hacer una serie de actividades, les propuse a ellas y se hizo una serie de actividades y fuimos consiguiendo unos dineros. Con eso se compraron 2 lotes en el barrio El Piloto. Y después le propuse a Monseñor que la campaña Comunicación Cristiana de Bienes, que se colecta en la Cuaresma, en tiempo de Cuaresma, que ese dinero se dedicara para la construcción de la casa. Entonces Monseñor dijo que sí, que siguieran, después de consultarle también al clero. Entonces se decidió que esa campaña Comunicación Cristiana de Bienes fuera para construir las instalaciones de Sergente. Monseñor Isaías empezó a decir: vamos a hacer una marcha, y fue la más grande que ha habido en Cali. Hubo muchísima gente, pero muchísima, desde arriba del Hotel Inter hasta la ermita, llena. Y la consigna era: por él, no más farra. Y los queremos vivos, libres y en paz. Quiero que ustedes repitan: la paz o es de todos o es de nadie. ¡Nos queremos! ¡Vivos, libres y en paz! ¡Vivos, libres y en paz! Sin respeto, tan solo por ser humanos, la guerra acaba con todo. Nosotros simplemente éramos personas que queríamos dar amor, y Monseñor nos apoyó en eso. Que después de 20 años pienso que somos más fuertes, que somos más colombianos, que tratas de ser mucho más humano y que las cosas materiales no tienen ningún valor cuando estás, como decían ellos en su logo, vivos, libres y en paz.
Bueno, yo tengo un recuerdo muy vívido y al mismo tiempo muy, digámoslo, dramático de Monseñor Isaías Duarte, porque tuve, digamos, la oportunidad de compartir con él hasta el sábado, la víspera de su asesinato, en un evento que él mismo convocó en la Lumen Gentium, precisamente para organizar más el rechazo desde la ciudadanía a la práctica del secuestro y a la violencia que entonces era como la pandemia que nos azotaba precisamente. Esa fue una época muy intensa, yo diría, de resistencia ciudadana contra estas acciones que ponían en riesgo no solamente la libertad, sino también la vida de cientos de ciudadanos. En eso uno resume el trabajo por la dignidad. No es dar un plato de comida, no es dar una ropa, no es dar un regalo de Navidad, sino es un compromiso de transformación de vida con los programas que él desarrollaba. Ciertamente la arquidiócesis existe como iglesia para servir al hombre, a la persona humana. Lo primero para nosotros es el hombre, y todo aquello que afecte de una manera especial a la persona humana atrae nuestro interés y nuestra preocupación. Más aún para nosotros la gloria de Dios es el hombre viviente, y por eso cuando se ultraja la dignidad de la persona humana, cuando se le priva de su libertad y se atenta contra su vida, no podemos permanecer indiferentes, y hemos asumido entonces un compromiso especial en la defensa de las personas secuestradas y en el trabajo por alcanzar la liberación de las mismas. Me arrancaron de mi hogar, me alejaron de mis hijos, de los seres más queridos, ya no tengo libertad. Todos merecen respeto tan solo por ser humanos. La guerra acaba con todo. Mejor darnos las manos. Como me duele Colombia, siempre en una eterna guerra por creencias, por dinero, por el poder, por la tierra, por la tierra, por la tierra. Una salida a la guerra es tener educación, quitarnos todas las vendas que nos ha impuesto el patrón. Tanta gente atormentada, sumida en la soledad. Tanto pobre, tanto huérfano, pidiendo solidaridad. Rechacemos la violencia, la droga y la corrupción por una nueva Colombia.